Hoy queremos presentarles, como esperamos que sea ya una tradición de todos los jueves, a Agustín Podestá para hablar de teología. Hablemos de teología es su Instagram y su YouTube, así que los invitamos a seguirlo y los saludamos para hablar juntos de teología. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo Bien. bien? ¿Cómo Muchas andas vos? gracias. ¿Todo tranqui? Bien, 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 bien. Ahí Bueno, empezando este clima extraño, ¿no? Que parece que estamos en verano, que parece que estamos en... ¿qué va a ser? Es Más la que invierno a primavera. primavera, parece primavera-verano, ¿viste? Sí, no es. Pero cada día el calentamiento global nos va dando muestras más cabales de que eso sucede. Sí. Yo pensaba, ¿cómo lo presento a Agustín? Agustín viene a hablar de teología, pero desde un lugar diferente. Viene a mostrarnos todo lo que tenemos al alcance de la mano con solo agarrar el celular o una tablet o investigar un poquito, porque también de teología se habla en redes y hay mucha gente que hace muy lindas cosas. Sí, ciertamente, ¿no? A veces que no sabemos qué escuchar, ¿no? Terminamos escuchando cualquier playlist o cualquier podcast, ahora que están muy de moda los podcasts, ¿no? Terminamos escuchando Claro, cualquier cosa. Digo, ¿por qué sí. no aprovechar el mismo tiempo y escuchar otro tipo de propuestas que están muy buenas, que están actualizadas, que hablan de temas muy interesantes y que nos pueden servir para profundizar la espiritualidad, ¿no? Hoy a quién vamos a descubrir en las redes. Bueno, un podcast que a mí me gusta mucho es de Pablo Saboya, el Ajá, padre Pablo, sí. creo que lo han entrevistado alguna vez. Sí, no en Eh, este programa también, sí, en Poliedro, en Semanario, es una persona muy generosa y muy capaz también para contar las cosas, los proyectos. Incluso creo que hablamos este año, si no me equivoco, antes de que fuera el encuentro de comunicadores digitales en Córdoba. Claro, porque él está también ahí un poco llevando Sí, adelante, ayudando a coordinar un poco el proyecto de los evangelizadores digitales en Argentina. Bueno, gran persona y tiene un podcast que se los quiero recomendar muy mucho, bien. que se llama Parresía, lo encuentran así Parecía, en Spotify. muy bien, Parresía, de esto sí se habla. Ahí estamos viendo algunas imágenes. tal cual. Parresía, de esto sí se habla. Parresía justamente es hablar con valentía, ¿no? Hablar con claridad, hablar con franqueza, ¿no? Por Exacto. eso este reforzar, ¿no? De esto sí se habla, ¿no? Esta idea de que en la iglesia sí podemos hablar de estos temas De muchas y cosas. en estos capítulos retoma temas que por ahí son un poco que generan algunas rispideces o que generan algunos conflictos y que pareciera que no se hablan, ¿no? En la iglesia. Desde la moral que oprime, ¿no? Muchas veces entender la iglesia o una imposición moral, ¿no? Ujú, O la culpa, bien. o la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Son todos temas que por ahí uno creería que son tabú en la iglesia y sin embargo Pablo lo hace desde la franqueza, ¿no? Es decir, habla desde este lado y, y está dirigido no solo a la formación a nivel teórico, Claro. sino problematizado, ¿no? De hecho está muy bueno porque llama también a testimonios de personas que son de otros credos, no creyentes, o personas que se han alejado de la iglesia, pero son católicos y que plantean también sus inquietudes, sus conflictos y sus opiniones, ¿no? Perfecto. Entonces, verdaderamente termina siendo poliédrico justamente el acercamiento al conocimiento, porque no lo hace como solamente una bajada de línea, bueno, unidireccional, yo voy a decir todo lo que quiero decir y punto, sino que lo hace invitando justamente al diálogo. Uno está escuchando el podcast y es como un diálogo, porque le da lugar a otras personas que cuenten Claro. testimonios, que expliquen determinados temas. Entonces termina siendo una riqueza. ¿Te parece, Y, Agustín, que escuchemos un poquito del sí, podcast? claro. Veíamos Sí, sí. antes el arte de tapa, digamos, la identificación del podcast para que ustedes lo puedan ver y buscar en Spotify, pero acá podemos escuchar un poquito para identificarle también la voz. Mucha gente piensa Lo que en la escuchamos, iglesia ¿eh? hay Ahí está. temas de los que no se puede hablar. Bien. Yo te propongo darnos cuenta de que no es Sí, sí. así, que podemos debatir, que podemos dialogar, que podemos buscar juntos, que no siempre callar es la mejor opción. Te propongo que miremos la fe desde una actitud de apertura, tratando inclusive a veces de poner en crisis algo de lo que aprendimos, poniéndonos a escuchar al que piensa diferente. Soy Pablo Saboya y te invito a este nuevo podcast, Parresía, porque de esto sí se puede hablar.
Lindísimo, lindísimo. Linda apertura invita a escuchar, se escucha bárbaro. Así que la verdad que invitamos. ¿Sabes qué, Agustín? La primera vez que escuché la palabra parresía y dije, ¿Qué dice el Papa? ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Lo escuché de la voz de Francisco cuando empezamos a tener noción de la importancia de los sínodos, de los obispos y de esa apertura o esa indicación que decía el Papa, ¿no? En el sínodo hay que hablar con parresía, diciendo todo lo que hay que decir sin callarse nada y hablar con la voz del Espíritu Santo que habla por nosotros, ¿no? Así que ahí aprendimos lo que era, al menos los comunicadores, me parece que aprendimos un poco la palabra y empezamos a amigarnos con ella para poder comunicarla también. Sí, porque viene el tema del testimonio, ¿no? Del dar Claro. testimonio público. La palabra parresía viene de hablar con claridad, con franqueza, pero sobre todo justamente con coraje, ¿no? Ahí está, me sale la palabra, Claro, con con coraje, con coraje. valentía. Hablar con valentía diciendo la verdad. Tiene ese sentido, ¿no? Hablar con Claro. parresía. Por eso tiene mucho que ver con el testimonio, con el dar testimonio, con el ser testigo, ¿no? Tanta importancia que ha tenido en el cristianismo primitivo, ¿no? La lógica del testimonio, ¿no? Los que dan la vida, inclusive por el mensaje. Entonces, en ese sentido, me parece que este podcast justamente se mete con eso, ¿no? Se mete con temas que por ahí nos parece que no sabemos cómo abordarlos. Inclusive lo recomiendo mucho para educadores, Bien. para quienes están en educación. Yo he utilizado varios de estos capítulos para las clases, por ejemplo, de teología, de religión. Decirle, bueno, escuchen este capítulo, presten atención a este capítulo, porque sobre todo cuando uno está dialogando quizás con no creyentes o con personas que están en procesos, decirles, bueno, hay otra forma, ¿no? También esto que vos marcabas antes, que está muy bien editado, se escucha Se bien. escucha muy bien. Es importante, De digamos, hecho, la va técnica mejorando. es muy importante, sí. Sí, y los últimos capítulos ya tienen una técnica espectacular, están editados bárbaros, son muy dinámicos, Claro. entonces súper recomendable. Y algo que le agrego, que me parece que es una riqueza que tiene varios capítulos, no recuerdo si todos, pero sé que muchos lo tienen, que es que tiene feedbacks. Es decir, que después del capítulo le ha dedicado un poco menos de edición y un poco más llano, digamos, pero le ha dedicado a hacerse cargo de las respuestas que ha tenido por el capítulo. Muy Deja pasar un bien. tiempo, que el capítulo se mueva, que la gente lo escuche, participe, le dé su feedback justamente y él se hace cargo de los feedbacks. Y dice, bueno, a ver, en el capítulo anterior me han marcado, inclusive cuando ha dicho algo que uno diría, medio que, ¿viste? Yo en eso soy experto, ¿viste? Es Entonces lo más, escuchaba decirle, che, Pablo, tal cosa que dijiste. es polémico. No, así no, ¿viste? No, quiero decir, y él lo asume con total franqueza, justamente, lo asume con total honestidad y en el feedback dice, bueno, a ver, el capítulo anterior tuvo estas resonancias, vamos y aclara algunos puntos, responde a algunas inquietudes, corrige algunas cuestiones que por ahí no hayan quedado tan bien. Me parece que eso es una riqueza también porque justamente es el intercambio, ¿no? Este tema de la Claro, importancia de claro. la escucha en ¿Cuánto tiempos de duran? sinodalidad. ¿Cuánto duran los capítulos? 25 o 30 minutos, algunos son un Perfecto. poco extensos, pero se los puede escuchar de Ah, a qué poco, bien. Sí, inclusive. sí, sí. Y además de vuelta, son muy dinámicos, entonces hasta están como sin decirlo, pero están como con capítulos internos, ¿no? Porque se presenta un tema, hay un testimonio, una reflexión, una especie de corte en el medio, entonces Claro. se puede seccionar también el capítulo y escuchar de a poco. Pero, como siempre digo, para el colectivo, para el gimnasio, para salir a caminar son muy buenos acompañantes, ¿no? Este Tal tipo cual. de propuestas. Lo seguimos al padre Pablo, ¿no? También en redes. ¿Cómo lo encontramos en Eh, el Instagram, por ejemplo? en Instagram está como P Pablo Saboya, P de Ujú. padre, ¿no? P Pablo Claro. Saboya, Saboya así como suena, con Come S B corta. corta, exacto. Tiene además muchísimo contenido en redes permanentemente, además del podcast, que me parece que es un poco la riqueza que veníamos a presentar hoy. Ujú. También tiene su perfil en Instagram, que tiene muchísima actividad, está dando cursos también, está dando cursos de, por ejemplo, introducción a los evangelios, Bien. ahora creo que a las cartas de Pablo, cristianismo primitivo, andaba con algunos de estos temas. Además somos compañeros de clase, también damos clase ahí en el Elizalde. Excelente persona, síganlo que tiene riquísimo contenido. Perfecto. Y además te quería proponer, mandándole un saludo también al padre Pablo Saboya, que si por ahí ves después este comentario, le mandamos un beso y le agradecemos siempre por su generosidad para con nosotros. Hablaba o te quería preguntar si lo viste al Papa
hablando en Singapur a los jóvenes, porque hay una frase que me llamó mucho, no es que me llamó la atención, pero yo digo, qué lindo que el Papa pueda decir esto, conversar con los jóvenes de estas cuestiones, porque les dijo varias cosas, y además que esto que circule, ¿no? Y que podamos reflexionar sobre la palabra, el magisterio del Papa Francisco cuando habla de las religiones, ¿no? En el encuentro con jóvenes en Singapur les hablaba de las religiones y decía, todas las religiones son un camino para llegar a Dios, ¿no? Y dando cuenta de la importancia de un Dios más grande, el más grande, que nos puede, que más allá de nuestra fe particular, nos ilumina y nos contiene a todos. Sí, hablando de hacer lío, Francisco pareciera que... porque se generó mucho revuelo con ese tema, Además, sí. se generó mucha polémica, sobre todo en redes, bueno, eh, los sectores generalmente más conservadores, indietristas, como lo llaman, y me gusta ahora que Claro, usando un término italiano, ¿no? Del que va sí, para atrás. el que Tal va cual. para atrás, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Los cristianos al estilo judío, ¿no? Caminamos para adelante mirando hacia atrás, ¿no? O Sí, sea, leyendo permanentemente la tradición, miramos hacia atrás, pero caminamos hacia adelante. Algunos pareciera que miran hacia atrás, pero para caminar hacia atrás, ¿no? claro. Bueno, en ese sentido se generó toda una polémica por lo que dijo las religiones, pero es interesante no descontextualizarlo. A mí me parece muy Sí. rico esto, ¿no? No descontextualizar, no es que quiero salvar lo que dijo, No, no, porque además no. coincido en lo que dijo, Por pero... supuesto. Pero me parece que es muy importante cuando uno lee el contexto y viene leyendo lo que dijo, la frase corre riesgo de ser descontextualizada. Él justamente lo que está diciendo es, no podemos pelearnos por religión. Él viene en un contexto, o sea, estaba hablando en un contexto donde la discriminación y la violencia por las religiones puede ser algo habitual. Donde Ujú. hay tanta pluralidad de religiones y algunas que son más cuantitativas, digamos, tienen más poder que otras, corremos el riesgo de generar nuevas guerras de religión o enfrentamientos por motivo de religión. Claro. Entonces él dice, empieza diciendo así, dice, si todos los que estamos acá empiezan a decir, mi religión es más importante, no, mi religión es más importante, no, mi religión es más importante, podemos correr el riesgo de terminar en violencia, de terminar en Claro. enfrentamiento. Nos olvidamos que todas las religiones propugnan sobre todo la fraternidad. Ujú. Y en este sentido, yo no me canso de decirle, una gran falencia que tenemos los católicos es que cada vez que rezamos el Padre Nuestro, rezamos Padre Mío, ¿no? Claro. Pocas veces rezamos Padre Nuestro, pero en realidad rezamos Padre Mío, ¿no? Claro. Porque nos olvidamos de la fraternidad. Pensamos que la relación es Dios y yo, ¿no? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es Dios y nosotros, ¿no? Es Mm. Dios y hermanos, hermanas, todos y todas, fratelli tutti, ¿no? Cada vez Tal que cual. rezamos Padre Nuestro, rezamos, somos hijos y hermanas y hermanos. Entonces, Francisco lo que dice es esto, ¿no? Estaba diciendo, no nos olvidemos que las religiones, lo primero que destacan es la fraternidad. Sí. Entonces, si nos vamos a pelear por motivos de religión, estamos pervirtiendo la religión. Tal Entonces, cual. si lo que vamos a salir a decir es, ¿cómo va a decir eso? Si la religión católica es la más importante y la única por la cual, la única verdadera, bueno, entonces, que así dicho, descontextualizado, hasta estoy de acuerdo, quiero decir, porque esa es la religión en la que profesamos. Claro. Pero lo que nos olvidamos es que eso, llevado a un punto, si se quiere, demasiado extremo, corre el riesgo de convertirse en una imposición sobre el otro y corre el riesgo de caer en una posible violencia. Tal Ahora, si cual. lo que tenemos que destacar es que primero somos hermanos y hermanas todos, y que de ahí caminamos hacia una plenitud, hacia un camino en el cual nos encontramos Ujú. y convivimos, porque indefectiblemente tenemos que convivir en el mundo con diversidades, bueno, entonces ahí nos acordamos que hay otros caminos entonces para llegar a Dios. En todo caso, siempre digo lo mismo, cuando te enojes porque hay otro que tiene otra religión, significa que tenés trabajo que hacer. Claro. En vez de salir a imponerlo, tenés que salir y evangelizarlo. ¿Qué haces de brazos cruzados quejándote? Claro. Andá y evangelizalo. No te quejes por redes sociales. No hagas videitos en YouTube para despotricar contra el otro que tiene otra religión. Y no trates de imponerle tu religión, por más católica, apostólica, romana que sea. Si tan convencido estás de que tu religión es la única, no pierdas tiempo. Salí y evangelizalo. Claro, tal cual. Y además, mientras te escuchaba, pensaba en eso que dijo el Papa. Lo fundamental es el diálogo, lo que dijiste vos, por supuesto, ¿no? El diálogo interreligioso que además, y entre los jóvenes fundamentalmente, que a veces son más como intempestivos, ¿no? Y tienen esa fuerza de la juventud también, con un poco menos de reflexión, si querés. Dijo, la juventud es la edad del coraje, y por eso el diálogo interreligioso
merece coraje, necesita coraje, porque hay que tener el valor para seguir adelante y dialogar, porque hay que tener valor para respetar al otro, para ponerme en diálogo con él, para no hacerle bullying, para no denostarlo, respetar las diferencias, y a partir del diálogo construir el respeto entre todos. Así que obviamente que lo debe haber visto en la comunidad singapurense o en esa zona en la que visitó, y, y por eso su frase también, su alocución también. Sí, por eso en ese sentido, cuando uno entiende, por ejemplo, esto, que otro, que otro, desde otra perspectiva religiosa, te entiende a vos católico, por en este caso, ¿no? Te entiende mucho más y te Ujú. escucha y te da lugar. Claro, Bueno, ahí tenés algo para aprender, por ejemplo, la fraternidad. tal O sea, quiero cual. decir, y se supone que la fraternidad debería ser la condición segunda, primero Sí, hijos, sí, segundo hermanos, claro, para que seas católico. O sea, si claro. tenés que todavía aprender de cómo ejercitar la fraternidad, hermano, hermana mío, tenés mucho todavía para caminar en la, en la gracia, ¿no? Volvemos a primer Eh, grado. Claro, o sea, tenés mucho camino para caminar en la gracia Tal todavía, cual, porque no entiendo cómo rezás Padre Nuestro, digamos, o sea, hay mucho totalmente. para todavía ejercitar, ¿no? Digo, con esto que vos decís, tenemos todavía mucho que aprender, ¿no? De otras perspectivas religiosas, ¿no? Todos son oportunidades en todo caso. Totalmente de acuerdo. Gracias, Agustín, por conectarte, y si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. Perfecto, nos estamos viendo, buena semana. Igualmente para vos. Un abrazo grande.